Muy buenas amigos y personas que nos están escuchando o viendo en este momento. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hablemos de Ven, Sígueme, en donde compartimos un poco de nuestros pensamientos, sentimientos y de nuestras propias experiencias en cuanto a la lección de Ven, Sígueme de la semana. Para esta semana, del 31 de enero al 6 de febrero, nos tocaba estudiar Génesis del 6 al 11 y Moisés 8, que es el último capítulo del libro de Moisés en la Perla de Gran Precio. A partir de ahora nos vamos a ir solo con la Biblia y pues nos vamos a apoyar tal vez con algunas otras escrituras, pero ya oficialmente estamos terminando el libro de Moisés hoy. eh, el recordatorio, que todo lo que decimos aquí es responsabilidad nuestra y que vayan y estudien por su cuenta también en la casa para poder obtener mayor conocimiento y mayor revelación y no quedarse solo con lo que nosotros decimos. Eh, para los que nos escuchan por primera vez, yo soy Maonri Barrios y Mm. me acompaña Joel Barrios. ¿Cómo estás, Joel? Bien, bastante bien, tranquilo, emocionado por lo que viene en esta clase, en este episodio de este podcast, porque pienso, son historias o relatos bastante conocidos, bastante familiares, pero que si los vemos desde una perspectiva diferente nos pueden enseñar pues algo diferente a lo que por lo regular estamos acostumbrados a aprender. Y esta semana lo que viene en la parte para estudiar nos invita a que podamos aplicar las escrituras a nosotros mismos en nuestra vida y ver de qué manera la vida que llevaban los profetas en la antigüedad y las personas se relaciona o se parece a la manera en que nosotros estamos pasando nuestra vida en este tiempo. Entonces, para dar un poco de contexto y de lo que está pasando, te voy a dar el tiempo y después vamos a ir de lleno ya a lo que el manual nos invita a estudiar. Va, pues la clase pasada vimos que Enoc tuvo una visión en la que vio que su pueblo era bendecido al tal grado de que fueron llevados con Dios, trasladados con Dios. Después en el mismo Moisés 7, con el tiempo la profecía se cumple y desde entonces dice el versículo 69 que se extendió el dicho de Sión ha oído. Ahora, se queda un hijo de Enoc para cumplir con el convenio o la promesa que Dios le había hecho a Enoc. Este hijo es Matusalén y hoy vamos a ver cómo, pues, eh, Matusalén, que es papá de Noé, ¿verdad? Entonces, le enseñan y le predican al pueblo para que se arrepientan, pero ellos hacen caso omiso. Es por eso que de tanta iniquidad, de tanta maldad, el Señor decide, por decirlo así, limpiar la tierra y rescatar a los que son justos y pues empezar de nuevo. Eh, Me gusta mucho porque aparte del diluvio vamos a aprender también de la Torre de Babel, pero eh, hay muchas frases que describen esta época, la época de Noé, como, por ejemplo, corrompida, llena de violencia y otros términos más. Y también me gustaría que por un momento a lo largo de la clase pensemos cómo esas frases actualmente también se pueden comparar a nuestros tiempos, porque si hacemos esa comparación nos vamos a dar cuenta que los consejos y las cosas que los profetas enseñaron y están en las escrituras pueden ayudarnos incluso en nuestros tiempos, mil y fracción de años, no, que te digo mil y fracción de años, más de 2000 de años de diferencia, porque Enoch y todos ellos fueron antes de Cristo, o sea, Ajá. miles de años más, pero como esos consejos de hace muchos miles de años pueden en realidad fortalecer actualmente, pues, o sea, pueden aplicar. Entonces, eso es un poquito de lo que está ocurriendo. Mucha gente estaba corrompida y es por eso que el Señor manda a Noé, aparte de predicar, a hacer la famosa arca. Y ahí le da instrucciones que muchos conocemos y que no nos vamos a enfocar mucho en ellas hoy. Pero hay algunas que tal vez no las voy a leer del libro, pero que sí me gustaría mencionar, en las que el Señor le dio instrucciones específicas a Noé, por ejemplo, el tamaño del arca, el tipo de madera que iba a usar,
en dónde iba a poner una ventana y cosas así. Entonces, me llama la atención que las escrituras dicen que Noé también caminó con Dios. Eso significa que Noé escuchaba a Dios y le hacía caso, le obedecía. Entonces, el que nosotros podamos copiar o emular un poco la vida de Noé, también nos puede ayudar, como decías vos, en este tiempo, a que a pesar de toda la iniquidad que haya y que el Señor en alguna manera por momentos eh, permite que cosas pasen para que la tierra se limpie un poquito de la maldad y cosas así, y que nosotros podamos siempre estar listos, prestos y dispuestos para obedecer al Señor y así nosotros vamos a poder, como dice el título de la clase, de hecho, que no lo mencioné al principio, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Al final de cuentas es eso lo que queremos todos, hallar gracia ante los ojos de Jehová, que es Jesucristo en el Nuevo Testamento, ya que Él va a ser quien va a interceder por nosotros ante el Padre siempre, desde ahorita hasta el día de nuestro juicio final. Entonces, Está bien si hago la corrección en este momento. Hace unos minutos dije que Noé es hijo de Matusalén y eso es incorrecto. Matusalén tiene un hijo y este hijo se llama Lamec. Lamec. Y Lamec, después de 182 años, engendró un hijo y le puso por nombre Noé. Noé. Entonces, para los que nos escuchan, hago la corrección. Noé, en todo caso, es nieto de Matusalén. Ujú. Estamos hijo de Lamec. Entonces, sí, puedes seguir. Solo quería, Y bisnieto de Enoc no, en todo caso, y tataranieto de Adán, por ahí va y el así árbol genealógico. sucesivamente. Ajá. Entonces, algunas de las instrucciones, como decía, que el Señor le dio a Noé para construir el arca, que me llaman la atención. En el versículo 14, hay unas instrucciones que me gustan que dice, De hazte, Génesis, de Génesis 6, perdón, ok, Génesis 6, versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, le está diciendo específicamente cuál madera. Harás aposentos en el arca, o sea, va a ser lugares para que puedan descansar y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Ahora, calafetear, yo estaba bien buscando qué significa. Significa cuando unís dos pedazos de madera, calafatear con brea es tapar la parte en donde la estás uniendo para que en esa parte ahí en medio no entre nada de agua. Entonces, eso a mí me hace simbolismo en cuanto a nuestra vida, cómo podemos calafatearnos nosotros o de qué manera podemos protegernos de que el agua, que era lo que estaba matando a toda la gente, si lo comparamos a nuestra vida, que las tentaciones, por decirlo así, que son las que nos matan espiritualmente y nos alejan de Cristo, ¿cómo podemos calafatearnos o qué cosas podemos poner ahí en medio de las dos tablas para que esas tentaciones que nos van a matar espiritualmente no entren a nosotros? Entonces, se me ocurren las cosas simples y sencillas, las oraciones, los ayunos, ir a la iglesia, tomar la Santa Cena. De hecho, más al rato vamos a hablar un poco de la Santa Cena. Cositas así, los convenios también, que más adelante vamos a hablar de los convenios. Esos convenios que hacemos con Dios tapan, por decirlo así. Ese puede ser muy micronésimo, no sé cómo se dice, una abertura en medio de dos tablas, pero el que las hayan calafateado con brea por dentro y por fuera, eh, permitió que el arca no tuviera, que no se le metiera el agua, porque si se le hubiera metido el agua, ni siquiera la familia de Noé se hubiera salvado. Solo quería mencionar eso. esa pequeña, ese pequeño simbolismo Ujú. de cómo algo que ni siquiera el manual nos enseña o nos dice, pero nosotros podemos buscarle sentido, ¿verdad? Y sí, a veces son las cosas pequeñas y sencillas las que hacen la gran diferencia entre el salvarnos de morir ahogados en el pecado, como Noé iba a morir ahogado en el diluvio si no lo hacía, ¿verdad? Pero Ajá. sí tiene sentido. Entonces, sí, y también como pequeño de contexto, en el mismo Génesis 6
el Señor da los motivos, como les decía, por los que manda el diluvio, ¿verdad? En los versículos antes, el Señor dice que la tierra estaba corrompida, que toda la carne se había corrompido, como les decía, que había mucha, bueno, que estaba llena de violencia y es por eso que el Señor decidió enviar el diluvio para volver a restaurar un pueblo justo, por decirlo así. Y también eso que acaba de decir me gusta porque no es que el Señor quiso mandar el diluvio para matar a todos y que miren cómo salen. Si leemos en el Nuevo Testamento la razón de por qué los miembros de la iglesia se bautizaban por los muertos y de por qué Jesucristo fue a predicar, si te acuerdas de esa escritura en Primera de Pedro, si no estoy mal, cuando dice que cuando Jesucristo murió y que en ese tiempo, en esos 3 días en que él estuvo muerto, dice que en su espíritu fue y predicó a los que estaban encarcelados, los que en los tiempos de Noé, específicamente dice Noé, habían desobedecido. Entonces Dios estaba tratando, como decís vos, de limpiar la tierra, de establecer o de levantar una nación justa de nuevo por amor, no porque él fuera vengativo y quisiera matar a todos, sino por amor a sus hijos. Él quería, como quien dice, reiniciar, empezar de nuevo. Si mi computadora se traba y no encuentro cómo componerla, ¿qué hago? La apago y la vuelvo a encender, la reseteo y funciona mejor. Es un ejemplo sencillo. Entonces, y como dije, el Señor no dijo voy a matar a todos estos y que miren cómo salen. Él en su presciencia, es la palabra, la presencia de Omnisciencia. Dios, la presencia de Dios es tener el conocimiento de lo que va a venir más adelante. Él sabía todo cómo es su plan, pues. Él sabía que durante el tiempo que Jesucristo estuviera su cuerpo en la tumba, iba a poder ir y predicarle a esos espíritus encarcelados que en los tiempos de Noé habían desobedecido. O sea, todo estaba perfectamente arreglado. Y al final, ¿cuántos se salvaron? ¿8? 8. Es Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 20, el versículo que vos decís donde habla de que Jesucristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Y sí, cuando una vez dice, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual, a saber, 8 fueron salvadas por agua. Ahí. Entonces, Entonces, pues sí, disculpa que te quite la palabra, pero dale. sí, o sea, no era de que, de hecho hay unos versículos en la Biblia que están mal traducidos o mal entendidos, en donde dice que Dios en algún momento odia al humano, pues, Ujú. y la gente lo entiende mal. Para eso las traducciones de José Smith son bien, bien buenas porque te lo aclaran, en donde pues se esclarece que en ningún momento pues el Señor nos odia o nos quiso matar, así como vos decís, por matarnos o algo así, sino que todo era parte del plan. Aparte, eh, hemos escuchado muchas veces y hemos visto muchos ejemplos de escrituras en donde se enseña de que es mejor que muera alguien a que generaciones completas se echen a la perdición. Ujú. Entonces, si en el diluvio se salvaron solo 8 personas, estoy seguro que también a lo largo de la extensa tierra había gente muy inocente hasta cierto punto, gente que gracias a la obra vicaria puede recibir toda la plenitud de las bendiciones hasta la exaltación por medio de las ordenanzas en el templo. Entonces, se me vino ese pensamiento a la mente, el hecho de que sí, el Señor quería restablecer un pueblo justo, pero no lo hizo con la intención de solo como eliminar a la humanidad, sino de que las personas malas ya dejen de contaminar al resto del mundo, ¿verdad? Entonces, eso estaba pensando. Y es una semejanza de las dispensaciones. Cuando enseñamos acerca de las dispensaciones, el Señor quitaba a su profeta de la tierra porque había mucha iniquidad. Y Ajá. como ya, bueno, ya vamos a hablar más adelante del convenio, pero como ya había hecho un convenio con Noé de que nunca más iba a volver a hacer lo que hizo, entonces el Señor en vez de quitar a toda la gente otra vez de la tierra, mejor quitaba a su profeta y cuando la gente estaba preparada nuevamente lo ponía. Ujú. Entonces, hablando de las dispensaciones y de la necesidad de un profeta, viene la primera parte de
que el manual nos invita, que ya llevamos un rato y no hemos empezado con lo que el manual dice, pero está Cabal. bien porque al final la forma en que nosotros hemos estudiado o entendido esto es que seguir al profeta del Señor nos proporciona seguridad espiritual. Ujú. Entonces, cuando el Señor le dio a Noé el mandamiento de ir a predicar y de decirle a la gente que si no se arrepentía, él iba a mandar un diluvio, la gente se burló de Noé. ¿Por qué? Varias razones. Una de las razones es porque vivían en un lugar desértico y no llovía. Entonces la gente decía, cómo va a llover aquí? ¿Cómo nos vamos a inundar y morir si aquí nunca llueve? Bueno, Ajá. otra de esas es que no fue que el Señor dijo, hoy, bueno, va a haber un diluvio y mañana lo mando. No, sino que pasaron años. Dice en Correcto. las escrituras que pasaron como 40 años, si no estoy mal, no, si no mal recuerdo. Entonces me imagino al pobre Noé yendo a predicar y venir en las tardes o en las noches a trabajar en el arca y al otro día yendo a predicar y en las noches regresando y trabajar en el arca y que la gente se burlara de él porque ya había pasado un año, 2 años, 3 años y él seguía construyendo su arca. Pasaron 25 años y él seguía construyendo su arca. Los niños, los que eran niños al principio ya eran adultos, ya estaban teniendo sus propias familias y Noé seguía construyendo su arca, Mm. pero al final la palabra del Señor se cumple y se va a cumplir. Al final se cumplió. Entonces, me gusta una cita o una frase de una cita del profeta José Smith. Está en el manual donde dice Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, José Smith 2007, en la página 211. Entonces, las dos páginas están buenas, pero me gusta la de la página 211. El profeta José Smith dijo, no era un hombre perfecto y su conocimiento o revelación de lo que iba a tener lugar sobre la tierra lo habilitó para prepararse y salvarse a sí mismo y a su familia de la destrucción causada por el diluvio. Ese conocimiento o revelación no lo creyeron los habitantes de la tierra. Ellos sabían que Adán fue el primer hombre hecho a la imagen de Dios y que era un buen hombre. Sabían que Enoc había caminado con Dios 365 años y que fue trasladado al cielo sin gustar la muerte, pero no podían aceptar la nueva revelación. Creemos en la antigua revelación porque nuestros padres creyeron, pero fuera con las nuevas revelaciones y el diluvio barrió con ellos. Entonces, la importancia de seguir al profeta y de las revelaciones no solo antiguas, pero las actuales, y de que las creamos, de que tratemos de obedecerlas, porque lo único que el Señor quiere es protegernos. Y cuando nosotros aceptamos esas revelaciones, nos protegemos a nosotros mismos y protegemos a nuestras familias. Entonces, la misma importancia que a veces le damos a las revelaciones antiguas, cuánto más importante son las revelaciones actuales que son específicamente para nuestros tiempos. A la gente en el tiempo de Noé no le sirvió de mucho saber que Adán había sido el primer profeta. No le sirvió de mucho saber que Enoc había caminado con Dios, porque cuando llegó el diluvio en el que no creyeron, como dice el profeta José Smith, barrió con ellos. Ujú. Entonces, la importancia también de poner atención a las revelaciones actuales y de, pues sí, obedecer y tratar de ponerle mucho interés a las antiguas, pero las actuales, pienso yo, son las más importantes para nosotros en este tiempo, aún que las que ya se dieron para otras personas en otro tiempo, aunque nos ayuden mucho todavía, pero tenemos que poner atención a las revelaciones actuales. Y es que también tiene que ver con nuestro deseo de seguir al Salvador, porque si nosotros queremos seguir al Salvador, debemos de obedecer, o bueno, esforzarnos por obedecer las instrucciones de los profetas vivientes. Y, y debemos por ejemplo, estaba pensando, cuando yo era joven, recuerdo a un par de apóstoles hablar mucho con respecto a la pornografía. Yo tenía, ¿qué te digo?, 12, 13 años y estaban hablando mucho de la pornografía, de lo mala que es la pornografía. Y, y mira, han pasado, ¿qué te digo?, algunos años, muchos años, tal vez ya 5, 10,
Y la pornografía es un mal actual real por el que muchos jóvenes se pierden, muchos matrimonios se pierden y muchos convenios se rompen con las personas. Entonces, al igual que en el tiempo de Noé, muchas veces los profetas actuales nos dan consejos que nosotros podemos decir por ahora no aplica, pero si no los seguimos con el pasar del tiempo, vamos a sufrir las consecuencias. No va a ser un diluvio que nos va a ahogar y vamos a morir, pero sí van a ser decisiones malas que tomemos por no seguir el consejo de los siervos que viven. Y me gustó mucho la cita que leíste porque yo la iba a leer también del manual de Te los la profetas. quité. Sí, me la A mí, quitaste. a mí me quitan mis discursos en el barrio, yo te quito a vos tus citas. Sí, sí, porque tiene mucho sentido, o sea, no porque presidente Monson, que a mi punto de vista fue mi presidente que me mandó a la misión y todo, y muy bueno, no porque él ya falleció, significa que le tengo que poner menos atención ahora al presidente Nelson porque a mí me gusta mucho Presidente Monson, fue mi profeta favorito, me envió a la misión y a veces los que nos escuchan y nos ven cometemos ese error. Decimos, no, es que yo tengo a mi profeta favorito y cuando él va a discursar, hasta me despierto y saco mi cuaderno y todo, pero cuando está discursando otro, siempre es como, él no. Pero cuando va a discursar nuestro favorito, por decirlo así, ahí sí nos ponemos bien atentos y no debería de ser así, porque todos los que discursan son profetas, vientes y reveladores, y los que son de las organizaciones auxiliares igual siguen siendo siervos inspirados por los que el Señor nos habla. Y no debemos ser como el pueblo en el tiempo de Noé, que no lo escucha, que preferimos escuchar a Adán y repasar lo que Adán ya nos dijo y no lo que nos está diciendo, pues ahorita la No presidenta de ve. las mujeres jóvenes, por ejemplo, que Ajá. es la que está viva. Entonces, es de tener cuidado. Ahora, todo esto lo estamos hablando por el punto de que nosotros debemos de seguir al profeta porque seguir al profeta nos va a proporcionar seguridad espiritual y, y no solo espiritual, también física y emocional. Eh, no quiero crear contención, todas las personas pueden hacer lo que desean, pero el presidente Nelson incluso nos ha recomendado que nos vacunemos contra el COVID, por ejemplo. Y ya, nosotros podemos escoger si nos vacunamos o no, porque tampoco se extendió por vía de mandamiento, por decirlo así, Ujú. Eso fue una invitación. pero fue una invitación que vino del profeta. Entonces, digo yo, seguir al profeta y sus consejos son importantes para nuestro bienestar espiritual y también espiritual, emocional y físico. ¿Qué pensás? Sí, y ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era la palabra? Calafetear. Calafetear. Calafetear con brea, por dentro y por fuera. Cuando hablaste de eso, de que no solo tenemos que cuidarnos espiritualmente, pero también físicamente, pensé en eso, porque el Señor le mandó a Noé a calafatear con brea por dentro y por fuera. Y lo podemos relacionar a nuestro cuerpo. Por fuera podría ser nuestro cuerpo físico y por dentro podría ser nuestro espíritu. Así como nuestro cuerpo necesita comida física, nuestro espíritu también necesita comida espiritual. Si no le doy comida física a mi cuerpo y me enfermo y me quedo ciego porque no sé qué, ya no voy a poder leer las Porque no escrituras, comiste zanahoria. ¿verdad? Entonces, si me muero, pues no sé, o sea, necesito tener salud para poder, por ejemplo, servir en mi llamamiento. Si estoy muriéndome en la casa y alguien me necesita que le vaya a dar una bendición, no puedo porque me estoy muriendo en la casa. Entonces, necesito cubrirme con brea por dentro y por fuera, o sea, cuidar mi cuerpo físico y también cuidar mi espíritu. Entonces, a veces somos muy selectivos en las cosas que queremos escuchar o a las personas que queremos escuchar. Y yo le decía una vez a una persona, si los discursos de las otras autoridades, como un 70 o como la presidenta de la Sociedad de Socorro General o el presidente general de los hombres jóvenes o uno de los consejeros, si los discursos de ellos no fueran importantes, entonces no los pondrían en la conferencia general. Le decía yo a otra persona que se enfoca mucho en los discursos de los apóstoles Que y no está mal. que no está mal, pero tampoco se debería despreciar
o discriminar hasta cierto punto el resto de discursos porque ellos no son apóstoles. Ujú, Porque como le dije, si solo los discursos de los apóstoles fueran buenos o necesarios, entonces solo ellos discursarían. Tendríamos 3 discursos en cada sesión de 40 minutos cada uno, por ejemplo. ujú. Entonces, no, todos son importantes. El discurso de mi obispo en el barrio es importante. El discurso del hermanito del niño de 8 años que se acaba de bautizar y que le dieron un discurso en el barrio es importante. Entonces, que podamos prestar atención a todo eso y, y tratar de seguir haciendo lo mejor que podemos a pesar de, como dice el manual, toda la corrupción y violencia, todo lo mundano que hay en el mundo ahorita, porque eso no se va a quitar, ya no se va a ir. Entonces, que podamos hacerlo de esa manera y saber que los profetas hablan por Dios, ¿va? Entonces, como decías vos, algo el profeta me puede enseñar hoy y no le pongo atención, pero ¿qué tal si en 40 años viene el diluvio o viene lo que él me había estado advirtiendo? Un ejemplo sencillo, los profetas han estado por años hablando acerca de ahorrar dinero, de tener una despensa de emergencia y cosas así. Ahorita que empezó el COVID y que todo el mundo se fue a descargar todos los supermercados, mucha gente se quedó sin comida, pero los miembros de la iglesia no. O Espero, eso esperamos. espero, porque eh, porque se nos ha estado advirtiendo que tiempos difíciles iban a venir. Entonces, muchos perdieron sus trabajos, pero los miembros de la iglesia estaban bien porque tenían ahorros. Esperamos, espero. Entonces, si alguno de nosotros nos pegó un poquito ahorita lo que dije, significa que entonces necesitamos mejorar, necesitamos cambiar algo que nuestros profetas nos han venido diciendo por años. Yo me recuerdo desde que soy niño escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo, y en todo mi tiempo de vida no había habido una pandemia hasta ahorita. Y quién sabe si todo ese tiempo que los profetas estaban enseñando eso era una preparación para lo que vino ahorita. Yo tengo 33 años, 33 años después. Entonces, no sabemos si algo que el presidente Nelson está enseñando ahorita va a venir en unos 30 años, pero que él ya lo está enseñando para que nos estemos preparando. Entonces, a poner atención. Correcto, no seamos como los del pueblo de Noé, que se confiaron, abusaron de confianza y como vos decías hace unos minutos, ellos cometieron varios errores y uno de ellos fue de que ellos mismos se sentían que estaban bien, Ujú. estaban adormecidos con una seguridad carnal, dice el libro de Mormón, al grado de que decían, no, si nosotros somos hijos de Dios, no ves que nos estamos casando y estamos teniendo hijos con nuestras esposas. O sea, ellos estaban bien confiados, bien dormidos en que no estaban haciendo nada malo. Y a veces también recordemos que la Biblia enseña que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace también. ¿Ya? Entonces, el manual da muchas escrituras de cosas que estaba ocurriendo en el pueblo de Noé que se pueden comparar con las cosas que están ocurriendo en nuestros días. No sé si queremos leerlas. Yo quisiera invitarlos a los que nos escuchan y nos ven a que las lean Que la lean en su casa. En Moisés capítulo 8 del versículo 18 al 28. Son Ujú, 10 versículos, les queda de tarea. Ahí nos dejan en WhatsApp o en nuestras redes sociales el cheque de leí los 10 versículos, gracias, ujú. porque son 10 versículos en los que el pueblo de Noé hace cosas que a mi punto de vista son exactamente las mismas que la gente está haciendo actualmente. Y solo para decir una, y no voy a decir ninguna otra para que ustedes la lean, solo para decir una, en el versículo 18, Oh, la pensé que ibas a gente, leer el 21. no, el 18 para dejarlos picados. Va, En el 18, pero si quieres leer el 21 y darle también ahí otra pista, lo puedes hacer. En el dale. versículo 18 dice de que las personas rechazaron las palabras de Noé e intentaron quitarle la vida. Actualmente, muchas personas rechazan a los siervos de Dios, a los misioneros y los consejos del profeta. Entonces, es algo que está ocurriendo, Al ¿verdad? obispo. Al, al obispo.
Incluso los mismos miembros estamos rechazando a los siervos de Dios cuando nos ponemos en contra del obispo o del presidente del quórum o de la primaria o de las jóvenes, no sé. O no Entonces, aceptamos un llamamiento. entonces, es una de las cosas que el pueblo en el tiempo de Noé estaba haciendo y que actualmente se está haciendo también por parte de muchas personas. Sí, en el 21 estaba lo que vos decías antes, donde dice que la gente vino ante Noé y le decía, he aquí, nosotros somos los hijos de Dios. Y he escuchado mucho en toda mi vida esa frase también, no, que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, pero ¿crees que hay dos tipos diferentes de hijos de Dios? ¿Qué necesitamos para llegar a ser hijos de Dios? Hay una escritura en la Biblia que usan mucho, con todo respeto, las personas evangélicas. De hecho, la tienen hasta eslogan en su iglesia, de que para ser hijo de Dios hay que creer en el Señor y ser bautizado. Dicen ellos en Entonces, su eslogan. entonces, todos somos hijos de Dios, obviamente, Ujú. porque es nuestro Padre Celestial. Pero para poder llegar a ser hijos de Dios del convenio, hijos del convenio, o personas, no solo hijos de Dios porque es nuestro Padre Celestial, sino las personas que esta gente del tiempo de Noé pensaba, necesitamos algunas cosas más. Y entre esas cosas son los convenios de los que vamos a hablar ahorita. Primero, hacer los convenios y después lo que el manual enseña, que es recordarlos y obedecerlos. Pero, Mantener los pero, convenios. pero lo que decías es cierto. Entonces, Primero, hacer los convenios. ujú. Entonces, ¿cuáles son esos convenios que hacemos o cómo hacemos esos convenios? Ahorita me recuerdo de uno. Cuando recibimos el sacerdocio de Melquisedec, lo recibimos por convenio y por juramento. Y dice que cuando una persona se ha esforzado hasta recibir esos dos sacerdocios y lo magnifica, entonces dice, llegan a ser los hijos de Moisés y de Abraham y los hijos del convenio y los hijos de Dios y todo lo que Dios tiene va a ser para ellos también y ya está buscando nuestra escritura. No. Entonces, cuando nosotros recibimos el sacerdocio de Melquisedec por convenio y juramento, se nos da la promesa que llegamos a ser hijos del convenio que Dios hizo con todos estos profetas. Pero para poder recibir el sacerdocio de Melquisedec, ¿qué necesitamos antes? El Recibir sacerdocio el de Aarón. sacerdocio de Aarón. Y antes, Para poder recibir el sacerdocio de Aarón, ¿qué necesito antes? estar bautizado Bautizarme. y tener Y la antes edad, de bautizarme, tener tener fe y fe. arrepentirme. Es un camino y es lo que los profetas llaman el camino de los convenios. Entonces, hacer esos convenios y recordarlos y mantenerlos y cumplirlos nos ayudan a mantenernos calafateados. Ya me quedó esa palabra. Protegidos, por decirlo así, para que el agua del diluvio no entre en nuestras vidas. Entonces, otra vez, fe en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos por agua, por alguien que tiene la autoridad de Dios y en la manera correcta, recibir el don del Espíritu Santo, y ahí esos son los convenios primeros, por decirlo así. Con estos podemos salvarnos. Ahora, ¿con cuáles podemos exaltarnos? Necesitamos los varones recibir el sacerdocio de De Aarón, Melquisedec. el de Melquisedec, y tanto hombres como mujeres necesitamos ir al templo y realizar los convenios exaltadores, que son los lavamientos, las investiduras. Ya hablamos de eso el año pasado en Doctrina y Convenios, los lavamientos, las investiduras, los sellamientos por esta vida y por toda la eternidad. Todos esos convenios vienen con obligaciones y con bendiciones, que cuando nosotros cumplimos esas obligaciones, el Señor nos da sus bendiciones. Ahora, en el capítulo de hoy hay un convenio específico, no sé si quieres hablar de ese. En en Génesis 9, el versículo 11, el Ujú. Señor establece, dice el versículo, estableceré mi convenio con vosotros y no será talada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese fue el convenio que el Señor hizo Ujú. con Noé.
de que ya no, como lo había dicho vos hace unos minutos, ya no iba a mandar diluvios para limpiar la tierra a Dios. El versículo 12 eh, y el 13 habla de las señales, por ejemplo, así para recordar el convenio. Y Ajá. dice el versículo 12, y dijo Dios, esta es la señal del convenio que yo establezco entre yo y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros, con vosotros por todas las generaciones perpetuas. El 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del convenio entre yo y la tierra. Para las personas que están leyéndolo en su teléfono o en las escrituras físicas, dense cuenta que la palabra arco tiene una letra pequeña A que hace la referencia al arco iris. Entonces, es el arco iris la señal del convenio entre el Señor y todos los hijos de la tierra. Entonces, esa es el convenio y la señal que el Entonces, Señor estableció. Ajá, es muy simbólico que tengamos convenios y señales. Las señales nos sirven para recordar los convenios. Cada vez que hay un arco iris que vemos un arco iris afuera, eso debería ser un recordatorio de que Dios hizo un convenio con Noé y con todos, dice ahí, sí, entre yo con toda la tierra. y vosotros, hablándole a Noé, y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones perpetuas. Y esa frase por todas las generaciones perpetuas me incluye a mí y te incluye a vos y nos incluye a todos. Entonces, convenios y señales. Otro convenio que podemos recordar por medio de señales es, por ejemplo, nuestro convenio bautismal, Ajá, eh, que lo recordamos, dice el manual, por medio del pan y del agua. la Santa Cena. Entonces, el pan y el agua, lo que conocemos como la Santa Cena, es la señal, son las señales, por decirlo así, por medio de las cuales nosotros deberíamos recordar nuestros convenios que hicimos cuando nos bautizamos, que fueron muchos, pero en resumen, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, recordarle siempre a Jesucristo y guardar sus mandamientos. Entonces, el que cada semana vayamos a la iglesia y tomemos el pan y el agua, es un recordatorio por medio de qué? De una señal o de una cosa que podemos ver con nuestros ojos. Y así hay otros convenios y otras señales que recibimos a lo largo de nuestro camino de los convenios o el camino del discipulado que nos ayudan a poder recordar siempre eh, los convenios, no solo los que nosotros hacemos con Dios, pero también los que Dios hace con nosotros. Y a medida que nosotros los guardemos, el Señor también va a, a, a darnos las bendiciones prometidas de cada convenio que hacemos con Él. Es importante recordar que para lograr el grado más alto en la exaltación y ser como nuestro Padre Celestial es, necesitamos hacer convenios, recordarlos y guardarlos. Por eso es importante y por eso la clase o el Ven, sígueme de esta semana lo resalta. Se toma su propio espacio para decir, recuerden los convenios que han hecho, porque son clave para que podamos obtener el grado más alto de la exaltación. Entonces, vos lo decías, qué importante es entonces ir a la iglesia y estar en la Santa Cena, porque es lo que me ayuda a recordar y a renovar ese convenio con Dios, de que le voy a recordar siempre y que voy a guardar sus mandamientos que Él nos ha dado. Entonces, y lo bonito de los convenios, fíjate, eso no lo dice el manual, pero lo que a mí me gusta de los convenios es que nosotros ofrecemos algo y el Señor también ofrece algo a cambio. Ujú. Y hay bendiciones, hay promesas. Entonces, si nosotros guardamos los convenios de Dios, Él a cambio nos bendice con bendiciones mucho más importantes, por decirlo así, de lo que pensamos. Si vamos y renovamos el convenio de la Santa Cena, el Espíritu del Señor nos va a acompañar durante la semana, siempre y cuando no lo ofendamos también, ¿verdad? Pero, o sea, la promesa está. Si nosotros guardamos el convenio bautismal también,
Entonces nos mantenemos dignos de, por ejemplo, entrar en el reino de Dios, de que nuestros pecados sean borrados y, y así con el resto de convenios que hacemos en el templo, que si los cumplimos al final de cuenta podemos llegar a ser reyes y para las mujeres reinas del Padre y ser coherederos con Cristo y todo lo que los convenios implican, ¿verdad? Al final de cuentas, llegar a ser como nuestros padres celestiales. Entonces, pensemos todos los que nos ven y nos escuchan en qué tanto recordamos nuestros convenios, porque el discurso de Gerrit W. Gong, que el mismo manual enseña, habla mucho de lo importante que es recordar nuestros convenios todos los días y en cada momento. A veces el recordar nuestros convenios puede ayudarnos a no cometer el pecado que puede terminar de hundirnos, ¿verdad? Y también como recordatorio, eh, para los que son investidos, tratar nuestra ropa especial, por decirlo así, nuestros garments con respeto, con bastante cuidado, porque también son un recordatorio de los convenios que hacemos con Dios. No es nada más pues, de tenerlos ahí, pues. Entonces, eso quería decir. Y sabes que hay una parte que me gusta mucho, que el manual la tiene también, pero pues si no la leemos no nos damos cuenta. En el apéndice de la Biblia, de la traducción que el profeta José hizo, hay una parte en la que él tradujo de Génesis 9, del 21 Ujú. al 25. No lo voy a leer todo, pero voy a leer dos versículos nada más que me gustan mucho. Dice: y estará el arco en las nubes y lo veré para acordarme del convenio sempiterno que hice con tu padre Enoc. Entonces está recordándole Jehová a Noé que él había hecho un convenio con Enoc también, el que vos hablaste al principio, y que por causa de ese convenio Matusalén se quedó en la tierra. Entonces dice: para que cuando los hombres guarden todos mis mandamientos, vuelva a la tierra Sión. O sea, la ciudad de Sión va a volver a la tierra cuando todos los hombres obedezcan todos los mandamientos, dice. La ciudad de Enoc que yo he tomado para mí mismo. Y luego dice: y este es mi convenio sempiterno, que cuando tu posteridad abrace la verdad y mire hacia arriba, entonces Sión mirará hacia abajo y todos los cielos se estremecerán de alegría y la tierra temblará de gozo. Entonces, bueno, y dice: y la asamblea general de la iglesia del primogénito descenderá del cielo y poseerá la tierra y tendrá un lugar hasta que venga el fin. Y este es mi convenio sempiterno que hice con tu padre Enoc. Me gusta pensar que cuando nosotros estamos esforzándonos por obedecer los mandamientos y vemos hacia arriba, hay muchos ahí arriba que nos ven a nosotros hacia abajo y que se alegran y que se estremecen de alegría, dice la escritura, y que la tierra tiembla de gozo, porque nosotros estamos tratando y nos estamos esforzando por obedecer los mandamientos de Dios, que ojalá que un día pueda llegar, bueno, es una profecía y muy probablemente va a llegar, en que en que los hombres guarden todos los mandamientos de Dios. Y pues sabemos que, por ejemplo, en el milenio, que Eso te iba a no decir. van a haber tentaciones ni eh, que el diablo Pruebas, va a ser atado por 1000 años y que no va a haber las maldad. tentaciones que hay, maldad y todo eso. Entonces, que todos estemos guardando los mandamientos y que la tierra esté tan santa, por decirlo así, que la ciudad de Enoc, Sion, esos habitantes puedan bajar de donde están y que puedan habitar en la tierra, porque ellos han llegado a un estado tan puro que yo pienso que no pueden venir a habitar a esta tierra tan corrompida en este momento, Y sí, y que somos nosotros los que debemos santificar la tierra para que esta gente pueda venir y habitar entre nosotros nuevamente. Va a costar muy seguramente y no es el tiempo todavía, pero ojalá que, no creo que lo veamos nosotros con nuestros propios ojos, pero que ojalá que la gente que esté en ese tiempo pueda apreciar
este evento que en algún momento va a suceder y tiene que suceder, porque como dice ahí, es un convenio que hizo Jehová con Enoc y que después le recordó a Noé por medio del arco iris. Solo quería mencionar eso y también me pone a pensar en nuestros familiares que han fallecido, que Ujú. muchos de ellos seguramente se alegran cuando ven que nosotros estamos haciendo las cosas bien y se alegran cuando nosotros estamos haciendo la obra por ellos. Eso nos lo han dicho, nos lo han enseñado mucho, que se ponen felices por eso. Eh, Se estremecen de alegría por seguro cada vez que ven que vamos al templo y hacemos un bautismo o una confirmación o una sesión de investiduras por ellos. Estoy seguro que se estremecen de alegría también por nosotros. Listo. Em, no pienso agregar nada a lo que dijiste y así cerrar ese punto con lo que dijiste, de que ojalá en algún momento la tierra sea tan santa que el pueblo de no pueda morar de nuevo con los que estén. Eh, el siguiente punto del manual tiene que ver con la imagen que yo tengo atrás de mí. Para los que me ven en YouTube o en Facebook, es con respecto a la Torre de Babel. Y desde hace mucho tiempo se ha utilizado a la antigua Babel o Babilonia, como la conocemos muchos, como símbolo de iniquidad y de lo que es mundano. Entonces, eh, para variar, estas personas empezaron a tener, a desviar sus corazones de la verdad y de la rectitud y empezaron a tener deseos que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Puedo decir decime. algo antes de pasarnos por ahí. Ahorita ya pasó el diluvio, ya pasaron Oh, los cierto. 40 días y 40 noches del diluvio, ya fue la palomita a buscar una hoja de olivo, ya regresó con la hoja de olivo. El Señor le da mandamientos a Noé de multiplicarse y henchir la tierra de nuevo. El mismo mandamiento que Adán recibió, lo recibió Noé. Y le dijo el Señor que vaya con su familia y que se multipliquen y que vuelvan como a crear una nación nueva para él. Empiezan ellos a tener hijos, otra vez se extiende la población sobre la faz de la tierra y aparecen estos hermanitos años después de Babilonia con estas sus ideas de las que ya vas a hablar ahorita. Sí, gracias por el contexto que sí es importante y que se me fue por alto. Sí. Pero entonces, Génesis 11, estamos hablando de Génesis 11, pasamos de Génesis 9 a Génesis 11 ahorita y el contexto que diste está ahí entre Génesis 10 y 11, entre Génesis 10, perdón, entonces en Génesis 11, en los primeros versículos, se habla un poquito de este grupo de personas, de este pueblo que quiso, según el versículo 4, edificar una ciudad y una torre cuya cúspide, dice, llegue al cielo. Entonces, a mí me gustaría que ustedes, las personas que nos ven y nos escuchan, puedan leerlo. Génesis 11, versículos del 1 al 9. Tómense los 3 minutos que les va a llevar para leer esos versículos, porque yo no los voy a leer. Quiero que ustedes lo hagan de tarea. Pero en resumen, el pueblo de esta antigua Babel, de esta ciudad, era que una torre llegara hasta el cielo. Y eran bien intrépidos porque empezaron a cocinar ladrillos y empezaron a hacer asfalto y cosas así como ya más modernas para arquitectónicamente hablando. No sé si eso tiene sentido. Ajá. Entonces, eh, después de hacer eso, dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y el versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos están teniendo un solo lenguaje y han comenzado a edificar. Y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y el Señor lo hizo. El Señor
confundió la lengua de todos los que estaban ahí, y la idea era de que con las lenguas confundidas se esparcieran por la tierra. Y de ahí se dice que nacieron todos los idiomas que hoy se hablan. Eh, entonces, esto es lo que enseña Génesis 11 del 1 al 9. Ahora, me gusta mucho lo que Elamán en el libro de Mormón enseña y resalta, porque el deseo de construir esta torre y esta ciudad así, se la sembró alguien a estas personas. Y el profeta en el libro de Mormón, en el Amán 6, versículo 28, lo explica y dice, y es también aquel mismo ser el que inculcó en el corazón del pueblo el construir una torre suficientemente alta para llegar al cielo. Y fue el mismo ser que engañó a ese pueblo, que vino a esta tierra de aquella torre, el que esparció las obras de tinieblas y de abominaciones sobre toda la superficie de la tierra, hasta que arrastró al pueblo a una destrucción completa y a un infierno eterno. Este ser es el mismo que conspiró con Caín para que asesinara a su hermano Abel, y este ser, ya con estas pistas podemos saber que es Satanás. Entonces, ¿qué podemos aprender de este pequeño relato? ¿Qué podemos aprender de esta pequeña historia? Para empezar, que, que Satanás no descansa. Ya había pervertido al pueblo en el tiempo de Noé y dijo, no, hay que seguir pervirtiendo a la gente, hay que seguir metiendo en el corazón de ellos eh, iniquidad, soberbia y cosas mundanas para que se corrompan. Y, Cam, ah, Cam. y también algo que el manual no lo enseña, pero que en el libro de Mormón se habla mucho, es lo mal que le hace al mundo que las personas tengan combinaciones secretas, esos grupos en donde entre ellos buscan hacer el mal para dañar a otras personas, porque eh, de hecho fue parte de la destrucción del pueblo del libro de Mormón, el que hubieran estas combinaciones secretas, estos grupos de personas queriendo sabotear a los profetas y al evangelio. Entonces, ¿qué amonestación crees que esta historia o este relato nos puede dar a nosotros? Pues a mí se me hace lo que estabas hablando, que esto es la gente de los babilonios. Un problema que ellos tuvieron es que ellos aprendieron a hacer estos ladrillos y como ya eran muy buenos, se enorgullecieron en sus corazones y entonces dijeron, ah, ya podemos hacer estas calles, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Entonces, muchos de nosotros cuando en nuestra vida pensamos que algo va bien, nos enorgullecemos en nuestros corazones y ahí es cuando Satanás, dice la escritura en el Amán, inculca en el corazón de nosotros esos sentimientos de que nosotros ya somos tan buenos, de que ya no necesitamos de Dios, de que podemos incluso llegar al cielo con nuestras propias fuerzas, con las fuerzas de nuestras propias manos, pero que no es así. Muchos profetas han dicho que no, nunca se está más cerca del cielo que cuando estás arrodillado orando a nuestro Padre Celestial. Los babilonios querían irse para arriba con una edificación, con una estructura, y se les olvidó que más bien yéndose un poquito para abajo, poniendo las rodillas en el suelo, hubieran estado más cerca de ese Dios al que ellos querían llegar. Entonces, sería bueno tal vez leer en Éter, leer el libro de Éter esta semana también para poder entender un poquito de lo que estaba pasando. El hermano de Jared se le manda a construir barquitos a semejanza del arca de Noé para poder pasar las grandes aguas. Eh, Estoy seguro que muy probablemente el hermano de Jared
sabía de que Enoc había construido un arca y tal vez les habían contado las historias. Y entonces cuando el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga? Tal vez diría, vamos a ver qué hacía mi tatarabuelo. Oh, poner ventanas arriba, porque dice que el arca llevaba ventanas arriba para que cuando la marea bajara, se abriera y podría entrar el aire, pero después cuando ya estuviera otra vez mala, que lo cerraran. Entonces, cosas así que, como decías vos hace al principio también, que el recordar las cosas que otros han pasado nos ayuden a nosotros en el presente, sin olvidarnos de nuestro presente y de nuestro profeta ahorita y de todas las cosas que se nos enseñan ahorita. Entonces, los babilonios muy probablemente seguían recordando a Noé, a Enoc, a Adán, pero se les había olvidado las cosas que en el presente les iban a ser de mayor valor. Y me llamó la atención, me gustó la forma en que vos dijiste, Satanás no descansa y no va a descansar nunca. Entonces, siempre va a intentar inculcar en los corazones de las personas cosas que él sabe que en vez de acercarnos a Dios nos alejan de él, incluso a veces disfrazándolas, diciéndonos, ¿sabes qué? Si haces una torre, vas a estar más cerca del cielo, cuando en realidad es nuestro orgullo el que está aumentando y nos está alejando. Ahora, en cuanto a los lenguajes, pues qué fácil fue para Dios que ellos desistieran de lo que estaban haciendo, confundir sus lenguajes. Y qué bueno, otra vez en Éter para la familia de Jared y de su hermano, Jared. que el Señor no lo hizo, porque entonces ellos pudieron continuar con sus tradiciones orales, se llaman, las cosas que se les había enseñado, ellos las siguieron transmitiendo a sus hijos. Vinieron para las Américas y con el tiempo otra vez el Señor intentó, pero Satanás inculcó en el corazón de la descendencia de ellos también lo mismo, hasta que pues se exterminaron Exterminaron. por completo. Entonces es un círculo vicioso en el que solo el más fuerte sobrevive, y ojalá que nosotros podamos ser de esos más fuertes sin llegar a enorgullecernos en nuestros corazones, que luchemos humildemente, por decirlo así, por recordar los convenios que hemos hecho con el Señor y tratar de cumplirlos de la mejor manera, y que no, que el agua del diluvio no entre en nuestras vidas, que nos fortalezcamos desde adentro hasta afuera y desde afuera hasta adentro también, y que eh, simbólicamente se me hace que en una familia, cuando nosotros hablamos diferente lenguaje, entonces, y cuando hablo no de un idioma, pero cuando uno quiere hacer una cosa y otro la otra, esposos, por ejemplo, cuando no hablamos el mismo lenguaje, eh, estamos, por decirlo así, no progresamos, pero cuando empezamos a hablar el mismo lenguaje, que los dos veamos hacia un mismo fin como esposo y esposa, podemos ayudar a nuestros hijos también a que hablen el mismo lenguaje nuestro, vamos a progresar. Si no, como dicen, la palabra que usan las escrituras para la Torre de Babel, el Señor confundió los lenguajes. Y es lo que muchas veces Satanás quiere, que nosotros confundamos nuestros lenguajes, que el esposo quiera ir por un lado y la esposa por el otro. Y los hijos, entonces más confundidos todavía, ya no se van ni con uno ni con el otro, sino ya se van por su propio camino, y le damos cabida al enemigo. Sí, estaba pensando en que el principio del manual es que la única manera de alcanzar el cielo es siguiendo a Jesucristo. Y la forma en la que vos hablabas de que a veces las personas aquí en la tierra creemos que el cielo está en tener cosas materiales. Ujú. El cielo está en ser el más reconocido de la región. El cielo es ser el más poderoso, el más influyente, el más eh, adinerado o cosas así, el más famoso. Y la gente actualmente eh, cree
que el cielo está en cosas materiales. Y vos decías, nunca se está más cerca de Dios, de Jesucristo y del cielo, en otras palabras, que cuando uno está de rodillas. Y, y es cierto, resulta que mientras más nos aferremos a las cosas materiales, más lejos estamos del cielo. Mientras más nos aferremos a las cosas mundanas, más lejos estamos del cielo. A diferencia de cuando tratamos de dar pasos hacia Jesucristo, eh, que es ahí en ese momento en el que en verdad estamos acercándonos de manera figurada al cielo. Entonces, que Jesucristo sea el centro de nuestras decisiones va a hacer que las palabras de los profetas sea parte importante de nuestras vidas. Y si las palabras de los profetas son importantes para nuestras vidas y las obedecemos, podemos estar tranquilos de que vamos por buen camino, porque como el manual nos enseña, los profetas de Dios nos proporcionan esa seguridad, la seguridad que necesitamos en este mundo lleno de confusión y de turbulencia espiritual, emocional y física por la salud misma. Entonces, yo quiero terminar mi parte con estas palabras de que nos esforcemos por reconocer a Jesucristo y recordarle siempre. Cada decisión que tomemos, pensemos antes qué tanto me va a acercar o me va a alejar de Jesucristo. Y enseñémoselo a los que tienen hijos, a sus hijos, ¿verdad? De qué tanto se acercan o se alejan de Jesucristo con las decisiones que toman. Y estoy seguro que sus hijos al hacer ese experimento van a empezar a tomar las mejores decisiones por deseo personal, deseo propio, y eso va a hacer que sus hijos empiecen a tener experiencias espirituales desde pequeños, sus propias experiencias espirituales, para que dejen de depender del testimonio de ustedes, de los padres, ¿verdad? Entonces, eh, quisiera terminar con esto. Ya dije lo que tenía que decir también de los profetas y de la seguridad espiritual, entonces no sé qué te gustaría agregar a vos. Nada más, solo terminar igual con mi testimonio de que yo sé que es importante escuchar a nuestro profeta actual. Él tiene el derecho y la bendición de recibir revelación de nuestro Padre Celestial para nuestros días, sin demeritar la revelación antigua, pero que tampoco demeritemos la revelación actual, porque ya lo que Dios quería está en la Biblia. No, hay mucho más que el Señor desea de nosotros que no está en la Biblia, que no está en el libro de Mormón, que no está en Doctrina y Convenios ni en la Perla de Gran Precio, pero que el presidente Nelson lo va a requerir de nosotros en algún momento. Entonces, Que sale cada mes en La Leona. que sale cada mes en la Leona y en las conferencias generales cada 6 meses. Entonces, si el presidente Nelson dice, lean el libro de Mormón, ¿qué deberíamos hacer? Leer el libro de Mormón. Si nos Sí, piden que nos preparemos para los momentos difíciles, deberíamos prepararnos porque no sabemos si esta pandemia que hay ahorita no es nada a la par de lo que se viene. No lo sabemos. Entonces, que podamos estar preparados, que recordemos nuestros convenios, los convenios que hemos hecho con el Señor eh, a través de los símbolos que nosotros tenemos a nuestra vista, a través de, como decías vos, nuestras investiduras, a través de la Santa Cena, a través del arco iris. Esos son recordatorios visuales de los convenios que nosotros hemos hecho y que el Señor ha hecho con nosotros también. Y eso, como decías vos, es una de las mejores partes, que el Señor no solo pide, pide y pide, sino que me das y te doy, es recíproco. y él da Y, más. y Él da más incluso, no es eh, ¿cómo se llama este término en matemática? No es directamente proporcional. Lo que nosotros le damos no es directamente proporcional a lo que Él nos da, es completamente más. Entonces, que podamos aprovechar y ser agradecidos de eso también. eh, y seguir a Jesucristo.
Seguir a Jesucristo porque la única manera de alcanzar el cielo es siguiendo a Jesucristo. Seguir a Jesucristo significa hacer lo que Él hizo, hablar como Él hablaba, pensar como Él pensaba, lo más que podamos. Ser discípulos de Jesucristo es caminar por donde Él caminó, eh, pasar por lo que Él pasó. Si hay que poner la otra mejilla, se pone. Y dice el libro de Mormón, se pone hasta 3 veces, la cuarta ya no, pero se pone 3 veces. Entonces, tratar de luchar por hacer las cosas en la manera que el Señor desea que nosotros las hagamos. Yo sé que esto es verdadero. Para los que están en Spotify ahorita se quedaron como, ¿qué pasó? Los que están en YouTube por lo menos me vieron que me quedé pensando nada más. Entonces, gracias a todos otra vez por escucharnos o por vernos en cualquier plataforma. Compartan para que podamos llegar a más gente. Ya nos escuchan en Portugal y creo que deberíamos decir nuestro nombre cada vez porque hay personas que tal vez este es el primer episodio que están Que viendo. van a ver, Entonces, déjenos 5 estrellitas también para que Spotify nos recomiende a otros. Si le para dan que nos like, trate bonito Spotify. si les dan like al video en YouTube, también YouTube nos recomienda a otras personas. Entonces, es una manera de apoyarnos, pero lo mejor de todo es una manera de predicar el evangelio también. Entonces, gracias a todos. Nos escuchamos o nos vemos la próxima semana. Y El consejo del presidente Nelson, que nos hagamos una autoevaluación y hagamos autoevaluación a nuestros cimientos espirituales para que podamos reforzarlos. Es el consejo más reciente que el presidente Nelson dio en la conferencia, para poder hacer una torre que llegue al cielo. para poder soportar las turbulencias que van a venir de la oposición y del Para poder enemigo. soportar el diluvio. Entonces, que podamos calafatear nuestro espíritu y nuestro cuerpo, poner brea, poner protección a nosotros mismos también. Listo. Compartimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.